Muy bien, nos vamos ubicando para el mensaje en esta noche. Vamos a terminar o hablar un tema más del libro de Santiago. Vamos a orar y luego sí comenzamos con el mensaje. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos estar aquí. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos aprender, Señor, en esta noche de ti, que también podamos sacar aplicaciones, Señor, que podamos llevarnos a nuestros corazones y aplicar a nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo que podemos estar aquí. Agradecidos por todo lo que tú nos das día a día y también por este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Santiago y en esta noche vamos a ver un tema que es tratado en casi toda la carta de Santiago y que lo vamos a ver, no por arriba, pero sí vamos a tratar de definir un poco todo este tema. No sin antes, quisiera contarles algunas historias en esta noche antes de entrar en el tema principal. La primera historia es una historia muy conocida, o conocida por algunos. ¿Cuántos leyeron el libro o estudiaron o vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas? Bien. Todas las versiones, y ahora está saliendo la segunda, que es Alicia a través del espejo. En Alicia en el País de las Maravillas hay muchos personajes. Uno de ellos es un sombrerero, ¿sí? Es el sombrerero loco, ¿sí? Hay una frase en España que dice más loco que sombrerero. Ahora, ¿alguien sabe por qué existe esa frase? ¿Por qué el personaje del sombrero es loco? Hay una razón por la cual Lewis Carroll lo puso a ese sombrero como loco, porque era algo natural que los sombrereros fueran locos. Había algo, históricamente, se sabe que aquellos que fabricaban sombreros, los fabricaban con ciertos materiales. Uno de los materiales que utilizaban era, ya lo tengo acá, el fieltro, ¿sí? La parte de adentro del sombrero. Pero para poder manipular estos materiales, hacía falta tener dentro de todos los materiales, un material que era para poder trabajarlo y hacerlo blando, que era el mercurio. Y los sombrereros tenían que manipular el mercurio para poder trabajar el fieltro. Y una vez que lo podían manipular y tener bien, se lo ponían en la cabeza y lo probaban. Ahora, cada vez que utilizaban esto, ese mercurio se les iba metiendo en la cabeza. Y en esa época no se sabía de los problemas que traía el mercurio. Y se volvían locos. Ahora, una de las cosas que quería tocar en esta noche es el hecho de poder entender que uno, cuando manipula ciertos elementos, tiene que tener los cuidados necesarios para poder utilizar esos elementos. Cosa que no sucedía con un sombrerero loco, ¿sí? Esa era la razón por la cual el sombrerero era loco. No había sabido manipular y tener el control sobre aquello que estaba manipulando. Entonces se volvía loco. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar que esta semejanza aparece varias veces. Personas que no saben manejar ciertos elementos terminan medios locos. Y uno de estos elementos que vamos a ver es un elemento que aparece en el libro de Santiago, y es el dinero. Cuando uno no sabe manejar el dinero, se vuelve loco. Hay innumerables ejemplos en la vida cotidiana de personas que se matan por dinero, personas que se suicidan por el dinero, personas que matan a otros por dinero, personas que se deprimen por no tener dinero. Obviamente, como siempre decimos, el dinero no hace la felicidad. Yo te quiero ver si tenés un palo verde en el bolsillo, a ver tu cara. Ahora, obviamente que el dinero ayuda y no estamos hablando, porque a veces uno cae en el otro punto de decir, no, el dinero es malo. No, el dinero no es malo, el dinero es dinero, ¿sí? Y gracias a Dios que existe el dinero también. Porque nosotros mismos hemos creado el dinero, hemos creado la forma de hacer dinero, porque si no todavía estaríamos en la época del trueque, dándonos palazos en la cabeza para ver quién puede tener la mejor cabra, y si me gusta la oveja que tiene el otro, hacemos intercambios, o le pego, o lo mato para sacarle su oveja. Gracias a Dios que hay dinero. Pero a veces el afán por el dinero, el amor a ese dinero, nos vuelve locos. Y eso es lo que va a mostrar Santiago. Ahora, cuando uno habla del dinero, en toda la palabra de Dios aparece el tema del dinero. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje que está en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno
y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. El problema no es la riqueza, el problema es a quién servimos. Jesús lo expuso muy bien siempre esto. El problema no es el dinero, el problema es a quién servimos. Cuando nosotros, toda nuestra vida pasa por servir al dinero, ahí es el problema. Ahora, no solamente se toca en Mateo 24, solamente para tener en cuenta, se habla en el buen samaritano. Vamos a ver varios temas, disparadores que tienen que ver con el dinero, pasajes que comienzan porque hay dinero en el medio. Por ejemplo, el buen samaritano, el rico y Lázaro, el hijo pródigo. Tenemos también los dos deudores, los obreros de la viña, los talentos. Lo vemos a Judas entregando a Jesús por dinero. También vemos el primer problema que aparece en la iglesia y es por dinero, Ananías y Zafira. ¿Sí? Muchos problemas, el detonante es el dinero. ¿Sí? Todos dicen a veces somos todos amigos hasta que hay dinero por medio. Somos todos amigos. Ahora, el que tiene dinero, ahí empiezan los problemas. Me debes esto, te debo aquello, acordate que me prometiste. Empiezan los problemas. Ahora, los detonantes siempre han sido el dinero. Como decíamos, si el dinero no es malo, el problema somos nosotros a veces con el dinero. ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? Y en la carta de Santiago aparece el problema de los ricos y los pobres. Y es tratado ya desde el capítulo 1. Ahora, hay que entender algo, que tiene que ser una premisa en cada uno de nosotros. La iglesia, como iglesia, no se maneja por los valores materiales. La iglesia se maneja por valores espirituales. Cuando la iglesia empieza a cambiar los valores de la propia iglesia por lo material, empiezan los problemas. ¿Qué quiero decir? A veces la iglesia, no lo digo por esta porque acá conocemos nuestras arcas, pero hay iglesias que tienen arcas llenas de dinero y les importa tener canillas, y lo he visto personalmente, canillas de plata, las canillas del baño de plata. Pero tienen dentro de sus filas hermanos que pasan hambre. Pero todo tiene que estar reluciente dentro de la iglesia. Cada cosa que se va a hacer dentro de la iglesia pasa por un comité que decide a ver qué se va a hacer con el dinero sin pensar en el hermano necesitado. Ahí es cuando la iglesia empieza a medirse por medios materiales y no por los espirituales. Eso lo hemos visto siempre. Jesús, cuando estaba con los discípulos, había personas que tenían hambre. ¿Sí? Les había hablado casi todo el día, estaban ante un monte. Y los discípulos que le dicen, ¿por qué no los envías a la casa? Se hace tarde y nosotros no tenemos que darle de comer. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo y no podemos porque no tenemos dinero. Mandalos al pueblo que compren comida y después si quieren que vengan o se queden, pero no hay dinero. Jesús, ¿qué le dice? Denle ustedes de comer. Ahora, ¿era un tema material? Era un tema material. Obviamente que sí. Involucraba el dinero darles de comer. Pero Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué es lo que tienen entonces? Tienen tantos panes, tantos peces, listo. Demos gracias y que todos coman. Era un tema espiritual, era un problema espiritual en ese momento. Por eso, en esta noche vamos a hablar acerca de ese problema que había en esta carta de Santiago. Todavía no la vamos a leer el capítulo. Y quiero ver otro ejemplo. Libro de los Hechos, capítulo 8, nos habla también de otro personaje. La historia marca a este personaje. La historia de los padres de la iglesia, de aquellos escritos que aparecen acerca de la historia de la iglesia, hablan de este personaje como Simón el Mago. ¿Sí? No vamos a leer todo el pasaje, pero sí solo algunos versículos. Hechos, capítulo 8. Un hombre que quiso hacer este intercambio acerca de que, bueno, la gracia de Dios pasa también por el dinero. Y él dice, vamos a ir al versículo 16, 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este era un problema grave en ese momento. Un hombre que pensaba que poniendo plata
iba a obtener el don de Dios. Y vemos que lo que hacían los discípulos era imponer las manos y bajaba el Espíritu Santo. Y él dice, yo puedo hacer lo mismo, estaría buenísimo que yo lo haga. Me gustaría ser parte de esto. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto vale esto? Y vemos la respuesta del apóstol. Tu dinero perezca contigo. Eso es cuando la iglesia o nosotros como iglesia empezamos a pensar que hay cosas que realmente dependen del dinero. Lo hablábamos el otro día. La fe no depende de lo material. La fe no depende de lo que tengo en el bolsillo. La fe depende de aquel que yo sé que va a hacer algo por mí. Eso es la fe. Si yo sé que Dios puede hacer algo por mí, tengo que depender de Él. En este libro de Santiago, solamente para ir resumiendo y vayan viendo algunas cosas que no hemos visto y otras que vamos a poder ver, aparecen, por ejemplo, en el capítulo 1, hablando siempre del tema del dinero, aparece el problema de las clases sociales. Ya en el capítulo 1, el humilde es menospreciado por el mundo, pero en la iglesia de Dios somos todos iguales. Y lo que dice el capítulo 1 es Dios lo exaltará. Ahí ya vemos la primer ejemplo que podemos ver acerca de que para Dios no había separación, no era un tema de los ricos y los pobres, para Dios eran todos iguales y Dios iba a exaltarlo. Dice, el rico cree que lo tiene todo resuelto y se coloca en un pedestal pensando que aquel que está abajo no tiene nada y que tampoco lo va a tener y nunca va a llegar a ese lugar. Todos somos iguales, marca el capítulo 1. El capítulo 2 hablaba acerca de los problemas de la parcialidad. Había problemas porque había un problema grosero en la iglesia de carnalidad. Era grosero ya el problema en la iglesia de Santiago. A la gente no le importaba nada del otro. Una iglesia que ve mejor al rico que al pobre es una iglesia carnal. Y en esta iglesia de Santiago pasaba eso. Eran mejor vistos aquellos que tenían cierto cargo. Ahora, yo lo dije la semana pasada y lo voy a repetir. Yo lo he visto y lo veo constantemente esto en las iglesias. Aquellos que tienen nombre, aquellos que tienen dinero y aquellos que tienen cierto nivel de poder o lobby, como decíamos, es como que todos están alrededor de él. Es como el panal, es la abeja reina y todos dan vuelta alrededor de estas personas. Y es un error. Pasa muchas veces con conferencias. Vamos a ciertas conferencias o a ciertas reuniones y ¿qué es lo primero que miramos? ¿Quién va a hablar? Eso es lobby. Porque no importa quién hable, si vamos a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nos manejamos con esos parámetros y son carnales. Obviamente, hay predicadores que nos pueden gustar y otros que no nos pueden gustar, y otros que hablan bien y otros que hablan. Pero eso no tiene que ser nuestro detonante ni nuestro motivador. Nos tiene que motivar la palabra de Dios. Ahora, en la iglesia de Santiago, en esta iglesia sucedía esto. Aquellos que tenían dinero eran colocados en primer lugar. También estaba el problema en el capítulo 4 de la presunción. Hermanos decían, vamos a hacer esto y aquello. ¿Por qué? Porque tengo dinero y lo puedo hacer. De ahí es ese contexto el que se está hablando acá. Hermanos que porque tenían dinero y tenían poder y podían hacerlo, decían, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y salían y lo hacían. Obviamente, al que no tenía no podía hacerlo. Por eso Santiago los ataca y le dice, paren. Lo van a hacer si Dios quiere. Y eso es para todos. No es solo para uno. Siempre hay que pensar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de esto? Nosotros somos rápidos para enseguida calcular y decir vamos a hacerlo así. Porque tenemos experiencia. Pasa en las iglesias. A veces colocamos a personas, aún pasa con los dones también esto. Colocamos a personas a hacer ciertos trabajos dentro de la iglesia pensando que porque estudió tesorería, entonces es un buen administrador, entonces tiene el don de administrar. Y nada que ver, nada más alejado de eso. Las mujeres estudiaron magisterio, entonces pueden ser maestras de escuela dominical, nada más alejado que eso. Estamos hablando de personas que sean espirituales, personas que sepan estudiar la palabra, no que pasen por lo material, no que pasen por lo secular. A veces se puede ser muy buen maestro y pésimo en la palabra de Dios. Se puede ser un muy buen contador en el mundo, que para ser un muy buen contador en el mundo hay que ser medio tramposo también. Un buen contador no prospera. Pero la iglesia no necesita eso. Necesita hombres sabios. Necesita hombres que tengan las capacidades y los dones. Y el último capítulo, el capítulo 5, nos habla de los ricos.
aquí cae directamente sobre ellos Santiago. Podemos recordar al joven rico de Mateo, donde él ya estaba envenenado y no se daba cuenta de ese veneno que hablamos al principio, del sombrero, ¿sí? Un joven que pensó que lo hacía todo y lo tenía todo, y que servía a Dios desde el principio, y que podía, y cuando tocaron el tema del dinero, dice que se fue triste. Estaba contaminado y no se dio cuenta. Vamos a leer el capítulo 5 de Santiago, ahora sí. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Recordemos que la carta, tal cual nosotros la tenemos, queda como un poco separados algunos temas, pero recordemos que Santiago viene hablando desde el principio y es una carta, ¿sí? No es un decálogo de temas, ni tampoco es la separación que tenemos nosotros en la Biblia, sino que es una carta completa, la cual los hermanos leían completa cada vez que la recibían en la iglesia. En este tema que hablamos recién acerca del dinero y los ricos, hay un llamado en esta carta y es a los ricos a hacer ciertas cosas. En primer lugar, les dice que ellos tienen que arrepentirse de acumular riquezas. Y va a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, habla del grano y la cosecha. ¿Y qué dice? Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Ahora, cuando uno lee este pasaje, a mí me llamó mucho a pensar este pasaje, hay algo que acá sucede que es medio ilógico. Que la semilla y que todo se pudra está bien, que las riquezas se pudran, que la ropa esté comida por la polilla es natural. Pero ¿alguien sabe qué sucede con el oro y con la plata? ¿Se pueden enmohecer? ¿Alguien tiene anillos de oro? Si lo deja ahí, lo deja 20 años. ¿Puede agarrar hongos? No.
¿Por qué? Porque es un material ¿de qué está hecho? Mineral. ¿Sí? Para enmohecerse, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tendría que tener? Orgánico. ¿Sí? Eso es lo que hace que se pudra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Santiago les dice a ellos que su oro y su plata están enmohecidos? Saben que acá el concepto tiene que ver con el tema de que, porque uno dice, yo dejo el oro y la plata acá y pienso que con el oro y la plata, como duran para toda la vida, lo voy a tener toda la vida. No se va a degradar. O va a tener más valor, o me lo van a robar, pero más que eso no va a pasar. Nada les pasa. Ahora, fíjense que dice que eso testifica contra ellos. Dice, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Saben que aquel concepto es, podés tener algo que para vos va a durar toda la vida? Nunca va a desaparecer. Pero Dios va a hacer que eso que para vos dura toda la vida, sucedan cosas que son inimaginables con eso. Como por ejemplo que tengan hongos. Pero dice, esos hongos son los que van a hablar en contra tuya. Eso que vos pensás que dura para siempre, se va a pudrir. Eso mismo va a testificar contra vos. Todo aquello en el cual vos estás depositando toda la confianza y pensás que no le pasa nada, porque no le va a pasar nada, porque naturalmente no le tiene que pasar nada, Dios va a permitir que le pase algo. Y lo vas a perder. Y no solamente lo vas a perder, dice, va a testificar contra vos. Va a ser aquel que se pare en el juicio contra vos, su propio moho. Por eso Santiago empieza siendo muy duro. Dice, aquí la idea es que el tiempo hará su trabajo. Para aquellos que eran ricos y pensaban que todo lo tenían y nada lo perdían, el tiempo iba a hacer su trabajo. Y el tiempo iba a testificar contra ellos. Vamos a leer Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 8. El que lo tenga, que lo lea fuerte. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Entendieron? Vamos de vuelta. ¿Lo leemos de vuelta? Hay de los Que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Bien lo que ya decía el libro de Isaías acerca de aquellos que se consideraban ricos, acumulan casa sobre casa. Ponen sus casas una sobre la otra. Era normal hacerlo, pero que un dueño pusiera casa sobre casa sobre casa, solamente los ricos podían hacer eso. Ahora, ¿qué les dice? ¿Ustedes piensan que van a vivir solos acá? ¿Que todo lo que tienen es solo para ustedes y nadie más va a vivir acá? Ya el libro de Isaías les hablaba a los ricos y les decían, algo está mal, algo están haciendo mal. Están acumulando cosas que no tienen que acumular. En segundo lugar, no nos vamos a extender mucho, en segundo lugar les dice que se tienen que arrepentir de no pagar sus deudas. Miren, ellos en el versículo 4 del capítulo 5 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Ellos no pagaban el jornal. Miren, sucedía algo con esto. Levítico 19. Vamos a Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa,
hasta la mañana. Repito, no retendrás el salario del jornalero. En tu casa hasta la mañana. Aquellos que eran jornaleros trabajaban y al fin del día se debía pagar. Se debía pagar. No era un tema de que, bueno, te pago pasado mañana, te pago el mes que viene, te pago. Y más en esa época decía, te pago cuando se me da la gana o no te pago. Y vas a tener que seguir trabajando. Eran ricos opresores. Y algo lo cual Santiago los llama y dice, ustedes están haciendo mal, ustedes tienen que pagar. ¿Por qué? Porque los engañaban luego de la siega. Ellos iban a terminar su trabajo, iban a buscar el dinero y no había dinero. Eran engañados. En segundo lugar, no respetaban la dignidad del hombre. Algo digno en esa época era que el hombre trabajaba y recibía su salario. Hoy también es así. Pero en esas épocas era como el hecho de que no se le debían cortar las barbas, por ejemplo. Que un hombre perdiera la barba en esa época era totalmente indigno, ¿sí? Era como que hoy dijéramos que no era hombre, por ejemplo. Y lo mismo era el tema del jornal. Un hombre que trabajaba todo el día y no recibía su jornal era degradado como hombre, porque no hacía valer sus derechos. Y tampoco no les pagaban y gastaban en sus deleites. Fíjense lo que decía: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo. Otra de las cosas que ellos les dice, Santiago le dice, ustedes tienen que arrepentirse de dar muerte al justo. Ahora, obviamente que ellos no los mataban, no era que salían con una espada y los estaban matando, pero la figura que se utilizaba acá era que al no tener el jornal, los estaban condenando a morir. No era un tema de que ellos podían poseer dinero y guardarlos, no eran ricos, vivían de lo que cobraban cada día. Miren, había en los libros morales de los hebreos, los libros morales que ellos tienen, cita lo siguiente: mata al prójimo quien lo priva de lo elemental y lo asesina quien retiene su salario. Ese era el concepto judío para aquellos ricos. Tenían leyes morales y tenían sus leyes dentro de lo que eran los libros morales que ellos tenían para cómo manejarse dentro del pueblo. Y ellos citaban constantemente, mata al prójimo quien lo priva de lo elemental y lo asesina quien retiene su salario. Ahora, estos pobres hombres solo estaban soportando porque la justicia no los ayudaba. La justicia en esa época estaba del lado de los ricos. Nadie podía quejarse. Cuando uno mira esta vida de los ricos y mira el libro de Santiago, obviamente hay situaciones que pueden ser semejantes al día de hoy, pero hay situaciones que no deberían suceder. El libro de Santiago nos marca esto. Un libro que fue escrito hace más de 1500 años. Es un libro que muestra cómo es la realidad de la iglesia muchas veces. Es un libro que nos muestra cómo deberían vivir aquellos que están en eminencia, cómo deberían mostrarse aquellos que están teniendo un poder adquisitivo mucho más alto. No estamos diciendo ni pensando como hoy se puede llegar a pensar la idea de Robin Hood, ¿sí? Que por qué el rico es rico y por qué tiene dinero. El problema, volvemos a lo mismo, no es el dinero. El problema es a quién sirve aquel que tiene el dinero. Porque así como decía que hay iglesias que ostentan de tener dinero, yo he conocido muchos hermanos que teniendo dinero ayudaron a medio mundo. Y lo hicieron. Y nadie se podía quejar de ellos. Pero muchas veces nosotros, con lo poco que tenemos, no estamos dispuestos a ayudar al que tiene menos que nosotros. Y acá lo que Santiago marca es, hermanos, nosotros no debemos ser así. Miren la última parte del libro de Santiago, todo el último capítulo, desde el versículo 7 en adelante, comienza hablando y diciendo, hermanos, ustedes también tienen que hacer esto. Amados hermanos, fíjense de esta manera. Hermanos míos, fíjense esto. Es una carta que es muy directa y una carta en la cual, como decía el otro día, es una carta en la cual Santiago sabía muy bien lo que sucedía. Los conocía a los hermanos y les escribió por esto. Efesios 4:28. Vamos a leer el libro de Efesios 4:28.
Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fijémonos que este es un concepto que aparece en Efesios, pero tiene que ver con esto de los ricos. Tiene que ver con aquellos que tienen. ¿Por qué? Porque en cierta manera se coloca del otro lado. No del rico, sino del pobre. De aquel que podemos decir, bueno, hacía las cosas porque no tenía, por lo que sea. Dice, pero el que hurtaba, no hurte más. Sino que ¿qué tiene que hacer? ¿Para qué? Para ayudar. Ven que el concepto bíblico es muy diferente al que nosotros tenemos. El concepto bíblico, cuando uno mira el tema del dinero, es para eso el dinero. Dice, el que hurtaba no hurte, pare de hurtar, absténgase, listo, trabaje, pero ¿para qué? Para ayudar. Obviamente, suplir las necesidades de uno, sí, perfecto, pero nunca hay que olvidarse del fin que tiene ese dinero también, para ayudar. Un texto más, Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios. Terminamos. Cuando veamos este libro de Santiago y recordemos el libro de Santiago, no solo recordemos, como decíamos, los problemas de las clases sociales, que los tenemos, no nos olvidemos los problemas de parcialidad, que los tenemos. Tenemos muchos problemas de parcialidad. Con algunos sí, con otros no. Con este más o menos, con el otro no sé tanto. Hay muchos problemas de parcialidad, somos parciales. Tenemos problemas también en cuanto a la presunción. Estamos tan seguros que lo que estamos haciendo está bien, entonces hacemos lo que queremos. Mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer aquello. Planifico. Mira, hay un concepto muy moderno. Yo siempre estoy de desacuerdo con algunos puntos, pero siempre le digo, es mi posición. Yo estoy en desacuerdo con algunos puntos, que tienen que ver con estas pseudos enseñanzas hoy en día que hay en las iglesias acerca del liderazgo. ¿Sí? Todo pasa por liderazgo y todo pasa por conceptos de liderazgo muy seculares, muy de conceptos piramidales, muy de conceptos de que el líder tiene la razón siempre, aunque se equivoque. Y uno de esos conceptos tiene que ver con la presunción. ¿La presunción en qué sentido? Planificamos cosas como sombrereros locos. Pensamos que lo que va a suceder mañana es mejor que lo que ha sucedido hoy y no estamos tan seguros de eso. Nos ponemos metas que son ilógicas. Yo siempre me acuerdo, ustedes seguro se acuerdan, lo que era el evangelismo explosivo. ¿Se acuerdan de ese? El evangelismo explosivo era una planillita larga que vos salías haciendo encuestas por la calle. Y ellos te decían, si cada persona trae uno a la próxima reunión, mañana somos ¿cuántos acá? 60, un poquito menos. Pero si a la otra semana traemos uno, otra vez, ¿cuántos seríamos? Y si este uno trae otro, y vos decías, fantástico, en un año somos 400. Es ilógico pensar así, porque no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque humanamente hay cosas que podemos nosotros planificar, pero que están fuera de nuestro alcance muchas veces. Lo que pasa es que en el momento de motivación, en el momento que viene una persona que te motiva y tráeme uno, obviamente vos decís, uy, no es tan difícil. Él, por ejemplo, trabaja con el remis todo el día. Messi no le puede decir a una persona, mire, yo voy para la iglesia, venga, entra a la iglesia. Lo puede hacer un día, 2, 3, el cuarto día. Nos vamos cansando. Es natural que suceda, no estamos cuestionando ni juzgando a nadie. Es natural que uno de pronto diga, sería bueno traer a uno, pero no lo traigo. Tenemos presunciones, nos ponemos metas ilógicas. Este año que viene Dios va a llenar este... Pará. ¿Qué tenés en la mano? ¿Cómo lo puedes utilizar y qué estás haciendo para que eso suceda? Siempre pienso en los hermanos que han tenido ideas, muchas ideas, y terminaron siendo como los dos viejitos del show de los Muppets. ¿Alguien vio el show de los Muppets? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al final de cada show había dos viejitos sentados hacia arriba, mirando el espectáculo. ¿Sí? Tenían siempre buenas ideas ellos. Siempre. Todo lo que ellos dicen es lo mejor que está
Si ellos lo hacen, es lo mejor. Pero como no lo hacen, están ahí arriba sentados, ¿qué hacían? Criticaban. Y al momento de criticar, ¿qué hacían? Se reían de todo lo que pasaba acá abajo, ¿sí? ¿Y ellos qué hacían? Terminaba el show de qué manera. Ah, no me gustó, que esto, que el otro. ¡Pum! Volaban todo. Y te dejaban una bomba acá adentro y volaba todo. A veces somos así. A veces somos así. Pensamos que nosotros tenemos la solución a todas las cosas y que somos aquellos que... Por eso hay que tener cuidado con la presunción. Santiago nos enseña mucho acerca de esto. Cuidado con pensar que hacemos esto y aquello. La vida cristiana, si hay algo que se caracteriza, es que es el día a día. Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? ¿Cuándo nos da los pastos? Cada día. ¿Cuándo me saca del rebaño y me saca del redil? Cada día. ¿Cuándo me lleva a comer los pastos? Cada día. No me lleva y me dice, mira, ¿ves todos estos pastos que están acá? Tenés para 2 años. No sé si hay para 2 años. Hay para mañana. Y tengo que estar confiado en eso. Y cada día Él me va a sacar del redil y me va a llevar a nuevos pastos. Y hay que tener problema, hay que tener cuidado con aquellos que somos o que tenemos gente trabajando para nosotros, cumplir. Aquellos que somos empleados, cumplir. ¿Sí? Les dice Santiago en la última carta, en el último párrafo, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Y tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y termino con esto. Mira, a tiempo casi. Cuando nosotros hablamos del tema de los frutos en cada cristiano, tenemos varios ejemplos. Pero el mayor ejemplo es el que el Señor contó en la parábola, ¿sí?, de la semilla. Dice que una semilla cayó en tierra, dio fruto, la otra semilla cayó entre pedregales, da fruto, la otra cayó entre arbustos. Y habla del fruto, pero también habla de tener paciencia. Nosotros a veces hablamos de los frutos y pensamos que hoy tiro la semilla y hoy tiene que crecer. Y si hoy no creció es porque no está destinada a crecer. Y mañana tiro la semilla y si mañana no creció, paciencia. ¿Cuánto tarda una semilla en crecer? Yo en casa plantamos varias cosas. La otra vez se nos había muerto un limonero. Hicieron las paredes así del fondo, le cayó no sé qué cosa, el limonero se fue secando. Un día me apoyé así, el limonero hacía podrido por dentro. Plantamos otro, chiquitito así. Pasó el tiempo. ¿Cuánto hace? 3 años, 4 años ya. 3 años. 3. Hoy ya es una linda plantita, ¿sí?, que da limones, lindos limones, pero no fue al otro día que planté. Yo la planté ahí y ya estaba el otro día mirándolo y diciendo, esto es una porquería. ¿Esto sabe cuándo va a dar limones? Nunca va a dar limones. Pero igual tenías que ir, regarla, estar ahí cuidándola. Venía el gato que no la orine, que venía un perro que no la orine. Tenés que estar ahí y va a dar su fruto. Y así es con cada uno de nosotros. Hay cosas que van a suceder en medio nuestro que hay que darle tiempo. Hay que tener paciencia, ¿sí? Somos todos impacientes, ¿sí? Pero hay que tener paciencia. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿cuándo para la paciencia? Cuando nos vamos de acá. El día que nos llevan, ahí terminó nuestro tiempo de paciencia. Mientras tanto, esperar. Mientras tanto, depender. Mientras tanto, esperar que la semilla dé su fruto. Y el día que la semilla dé su fruto, disfrutamos todos, porque de un árbol con frutos, todos nos prendemos a comer el fruto. Pero cuando dé fruto, estar atentos. Así que la carta de Santiago, no sé si quizá la semana que viene veremos otra cosa, o la misma carta y veremos otro punto, pero podamos estar atentos, leerla, releerla, buscar nuestra propia aplicación, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada vez que hablamos desde acá es solo una guía, ¿sí? Le estamos dando una guía. Entonces, busquen que el Señor les hable a cada uno de ustedes y que les muestre lo que ha mostrado en esta carta. Santiago le escribió a estos hermanos porque había una necesidad. La necesidad era separar las clases. Hermanos, aquí somos todos iguales. Nadie es mejor que otro, nadie es mayor que otro. Todos somos iguales. Y eso tenía que ser marcado desde el principio al fin. Y por último, como le dice a los hermanos, tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Oramos? Sí. ¿Ayer fue? Ah.
El de la vista, ¿no? Lo operaron. Bien, oramos y también oramos por Carlos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, estamos agradecidos también porque podemos abrir tu palabra en libertad. Señor, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos, Señor, encontrar también el alivio para nuestras almas. Señor, que podamos aplicar lo que hemos escuchado, que podamos seguir reviendo estos temas, que podamos seguir leyendo la carta de Santiago, que podamos entender lo que tú por medio de tu Espíritu quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos estar atentos con un corazón abierto, que podamos oír tu voz y si hay cosas que cambiar o mejorar en nuestra vida, que lo podamos hacer. Sabemos que siempre hay dificultades, pero que también podamos tener paciencia hasta tu venida. Te pedimos también en esta noche, Señor, por Carlos Russo, que ha sido operado, te pedimos para que tú también le estés restableciendo pronto y, Señor, que también cada uno de nosotros podamos, Señor, orar los unos por los otros, recordar los pedidos que hoy se han hecho, orar por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que también tienen necesidad laboral, que tú también, Señor, les estés dando el sustento diario. También, Señor, que estés supliendo la necesidad, que estés, Señor, que no nos falte el pan en nuestras mesas. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos para que tú también le estés restableciendo pronto. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.